Bienvenido. Usted está escuchando Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Cada episodio le ofrece conversaciones y entrevistas con pastores y líderes cristianos reconocidos en su ámbito, así como también debates con diferentes personalidades que se destacan por su influencia en la comunidad evangélica. Hablaremos sobre temas alegres y hermosos con enfoque bíblico, pero también hablaremos sobre temas que causan debate y división entre el pueblo de Dios, siempre a la luz de las Escrituras. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, Dios los bendiga. Estamos un día más en Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Estamos con nuestro hermano Edgar Escobar, así que le damos la bienvenida. Él es de Colombia, pero ahorita se encuentra en los Estados Unidos, en Houston, Texas, desempeñando el papel de maestro en Champion Family Conroe. Él es pastor general del Ministerio Biblia Libre, seguramente muchos lo conocen, que también es una iglesia constituida legalmente desde la Argentina, y también es pastor general en más de 20 congregaciones en toda Latinoamérica. Ahora sí, hola Edgar, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mi hermano Diego, Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que hasta ahora nos acompañan en vivo o en diferido. Igual es un privilegio, un honor y un placer poder compartir con ustedes y esperamos pues que por medio de la palabra de Dios podamos aprender, profundizar un poco más en cada uno de los conceptos. Sí. Oye, mira, estuve con Quique hace como 2 o 3 episodios atrás y nos quiso bajar YouTube el video. No sé por qué, pero nos quisieron bajar. La cuestión es que logramos mantenerlo, pero ese video, a comparación de los otros, no ha llegado a tanta gente. Creo que solamente tiene 40 vistas. Así que vi lo que hiciste en tu último video, que te habían censurado también, que lo has editado, así que creo que lo voy a editar también para ver si así no me lo tumba el algoritmo. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que uno sube en los videos, porque cualquier cosita puede ser un pretexto para que le bajen a uno el video hoy en día, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Edgar, ¿qué estás haciendo ahorita en Houston? ¿Cuál es tu rol como maestro? Bueno, mi hermano, en este momento estamos coordinando con los pastores y teólogos de la iglesia. Champion Family es una iglesia grande que tiene varias iglesias más pequeñas y yo estoy trabajando con una de ellas, que es la de Conroe, y aquí estamos trabajando con los pastores en enseñar la palabra de Dios. Acabamos de terminar, o estamos terminando en este momento, la enseñanza del libro de Apocalipsis. Estamos ya planteando lo que vamos a trabajar en esta nueva etapa. Y nada, pues ayudando en la predicación de la palabra, en la proclamación del evangelio y en todo lo que tiene que ver también con la organización ministerial aquí interna de la congregación. ¿Están estudiando escatología? Sí, hemos estado trabajando. Yo también he estado trabajando en mi canal Biblia Libre Prédicas, el mismo tema. En Biblia Libre Prédicas voy un poco más adelantado. Ya estoy en Apocalipsis 22, paso el próximo, creo que termino ahorita 21 y me quedan 2 clases nomás. En la iglesia me quedan 4 todavía de Apocalipsis. Ahí apenas vamos en Apocalipsis 19. Yeah. Pero hemos hecho lo que se conoce como predicación expositiva de la palabra. Es decir, tomamos libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hacemos la exégesis de cada uno de los versículos y lo explicamos, obviamente, pues bajo ciertos lentes, digámoslo así. Nosotros intentamos despojarnos de cualquier idea teológica para explicar el texto. Sin embargo, pues inevitablemente termina uno siempre explicándolo bajo ciertos parámetros hermenéuticos, ¿no? Bajo cierta hermenéutica, porque hay varias hermenéuticas para ver los textos. En este caso, pues nosotros estamos desde una hermenéutica pactual analizando el texto de Apocalipsis y creo que ha sido una bendición hacer ese análisis. Ya. Hablando de Apocalipsis y de infiltración en la iglesia. Mira, creo que estamos de acuerdo en que ahorita en la iglesia del Señor... Mira, antes, para poder distinguirnos, nos poníamos el rótulo. Bueno, teníamos que ponerlos porque para estar legalmente constituido para un estado, pues tenemos que poner un rótulo de iglesia X, ¿no? Pero para distinguirnos nos poníamos el rótulo de iglesia evangélica, tantos, ¿no? Ahora resulta que las iglesias evangélicas que se ponen ese rótulo, la gran mayoría, pues son sectas que se hacen llamar evangélicas, ¿no? Con doctrinas de demonios, ¿no? Como por ejemplo la de la falsa prosperidad, sobre la sanidad, las campañas de sanidad que creo que tanto mal
le han hecho al pueblo de Dios en realidad. Porque la gente va a una campaña con una enfermedad pensando que el pastor que está ahí al frente diciendo, uy, yo te voy a sanar, ¿no? Bueno, en primer lugar se dicen, yo lo voy a hacer, no lo dicen que Dios lo va a hacer. Entonces, bueno, van depositando su esperanza y su confianza en realidad en estos maestros falsos. Pero yo me pongo a pensar muchas veces, ¿no? ¿Y dónde queda la soberanía de Dios en todo esto? ¿Dónde queda la voluntad santa y divina? ¿Y dónde queda la sujeción de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en la voluntad y en la soberanía de nuestro Dios? Entonces, y así como este ejemplo te puedo mencionar bastantes. Vemos que hay una infiltración en la iglesia muy grande de falsos maestros y cada día se levantan más lobos rapaces, ¿no? ¿Qué me dices un poquito de esto? Bueno, mi hermano, lo primero que tenemos que entender es que los falsos maestros y los falsos profetas son voluntad divina. Sí, no solamente Jesucristo en Mateo capítulo 24 y en otros textos había profetizado sobre la llegada de falsos cristos y falsos profetas. Recordemos que la palabra Cristo significa ungido, es decir, está hablando de falsos ungidos, que es un término muy común hoy para estos falsos maestros, se autodenominan como los ungidos. Y Jesús ya lo había profetizado, sino también encontramos en medio de la palabra de Dios en Judas, en Pedro, en Pablo, en Juan, siempre alguna mención hacia los falsos maestros, hacia los falsos profetas, porque es voluntad de Dios que existan los falsos profetas. Desde el Antiguo Testamento era voluntad de Dios que existieran los falsos profetas, porque los falsos profetas son los que nos permiten diferenciar entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Es decir, cuando nosotros vemos a través de la historia cómo la iglesia cristiana se ha desarrollado y cómo la doctrina teológica del cristianismo se ha desarrollado, siempre se ha desarrollado a través de la falsedad. Se levanta un movimiento falso, comienzan a predicar mentiras y la iglesia no tiene otra opción que reunirse y comenzar a debatir alrededor de esas mentiras para encontrar la verdad, porque saben que es mentira, pero necesitan sistematizar la doctrina. Eso es lo que pasa en Hechos capítulo 15, cuando los judaizantes comienzan a predicar en Antioquía y también en toda la región de Asia Menor, y Pablo y Bernabé tienen que dirigirse a hablar con los apóstoles en Jerusalén y se reúnen con Jacobo y se reúnen todos ellos y comienzan a debatir el tema. Entonces ellos sistematizan la doctrina y se ponen de acuerdo en que solamente habían 4 cosas que debían exigir a los cristianos y nada de eso tiene que ver con la ley. Las 4 cosas que exigen tienen que ver más con el hecho de no parecer religiones de gentiles, es decir, prohíben la fornicación, que era algo común dentro de los rituales de las religiones paganas, la prostitución ritual y todo ese tipo de cuestiones. También prohíben comer animales ahogados, que tienen que ver con el tipo de animales que rendían en adoración a los falsos ídolos. Prohíben el beber sangre, que era algo muy común entre las religiones antiguas, no solamente dentro del judaísmo, sino dentro de otras religiones, hacían el beber sangre como un rito. Por eso es que los judíos y el judaísmo prohibían el beber sangre también, y desde el Antiguo Testamento existía esa prohibición. Finalmente prohíben todas esas cosas porque tenían que ver con las religiones antiguas y sistematizan que nada más, no van a exigir absolutamente nada más para los gentiles, así que no exigen el diezmo, así que no exigen que celebren las festividades de Israel, así que no exigen la circuncisión y todo lo que tenía que ver con la ley ritual del Antiguo Testamento no lo exigen. Toda esa sistematización teológica se da gracias a ¿qué? A que se levantaron falsos maestros enseñando el judaísmo. Si llegamos nosotros al siglo I y encontramos los primeros movimientos heréticos, tanto el gnosticismo como los judaizantes también que comenzaron a desarrollarse, vamos a encontrar lo mismo, la iglesia uniéndose para sistematizar y estar en contra de estas falsas doctrinas. Si hablamos de los concilios históricos, de los 6 primeros concilios, cada uno de esos concilios se levanta para defender el cristianismo en contra de falsas doctrinas. Sobre todo las primeras tenían mucho que ver con la naturaleza de Dios, con los atributos de Dios, con la Trinidad misma, ¿sí? Los primeros concilios luchan en contra de falsas doctrinas alrededor de la naturaleza de Dios, como el monarquianismo, que creía que el Padre estaba por encima del Hijo y del Espíritu Santo y que era una diferencia entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o el arrianismo, que definía a Jesús como el mismo Padre y como el mismo Espíritu Santo, y es una especie de unicitarismo o proto-unicitarismo, diríamos así. Finalmente, durante toda la historia, eso es lo que ha hecho la iglesia, defenderse de las falsas doctrinas, que es la Reforma Protestante, un movimiento en contra de las falsas doctrinas, donde ellos sistematizan la doctrina, se organizan y van a las escrituras para extraer de la escritura lo que realmente todos los cristianos hemos creído. Así que
las falsas doctrinas y los falsos maestros no solamente son voluntad de Dios y no solamente han sido colocados por Dios para exigirnos a nosotros el estudio bíblico y para llevarnos a la verdad de las Escrituras, sino además van a estar transversalmente siempre y cada vez van a ser más. Y Bueno, cada vez, también entre más estamos llegando a los últimos tiempos, vamos a ver más eso falsas te iba a doctrinas. decir. También mientras más cerca de los últimos tiempos estemos, esto lo vamos a ver más cerca, ¿no? Hace pocos días se levantó este hombre que dice ser del occidente para los cristianos y para los judíos, del oriente para los... el que se proclama, ¿no? Que es sucesor del Espíritu Santo, ¿no? El sucesor de Cristo. No sé si has visto la noticia de este hombre que creo que es musulmán. Y así se van a levantar falsos cristos. Sí, sí, el Y la Mahdi. iglesia va a caer engañada. Tú estás hablando del Mahdi. Sí. Sí. Y la iglesia va a caer engañada Sí. por falta de Él dice conocimiento. ser él dice ser el sucesor de Cristo, ser el sucesor de Mahoma, Así ser es. el Espíritu Santo, Exacto, literalmente. exacto. Así Pero es. no es el único. Es decir, Pero es que a lo que por voy es que ejemplo, se van a levantar muchos más. Y como iglesia, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer? sí, no, nosotros estamos llamados a hacer defensa de la fe, ¿no? En el Ajá. caso, por ejemplo, del Mahdi, no es el único que se ha denominado el Mahdi. El Mahdi es una figura histórica de los islámicos. Ellos, así como los judíos están esperando al Mesías, ¿sí? Los islámicos están esperando al Mahdi. El Ajá. Mahdi no es el Mesías. El Mahdi es la versión del Mesías de los islámicos. Ujú. Él se proclama Mahdi, pero los islámicos no lo reconocen como Mahdi, solamente los de su secta islámica. Es una secta del islamismo lo que él dirige, ¿no? Así es. Y bueno, como él han surgido muchos Mahdi antes y surgirán otros después, y van a surgir cada vez más porque una de las evidencias de la segunda venida de Cristo es la apostasía, ¿sí? Ajá. Que la iglesia, esto del Mahdi pues no es propiamente apostasía, pero sí lo que estamos viendo en la iglesia es apostasía. Muchos que antes, y como tú bien lo decías, los considerábamos cristianos y decíamos somos todos evangélicos, hoy en día no. Hoy en día dentro de las mismas iglesias cristianas surgen una cantidad de movimientos terribles que nada tienen que ver con el evangelio. Se han apartado del verdadero evangelio y se han apartado de la verdadera fe. Esa es la apostasía y es una de las señales antes del fin. Las dos señales claras antes del fin las dice Pablo precisamente, está hablando del hijo de perdición y también de la apostasía. Esa es la otra señal que estamos viendo que crece cada día. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues luchar en contra de eso por medio de argumentos dados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Eso es lo que se conoce como apologética, defensa de la fe. Nosotros hemos sido llamados a defender la fe. Hay gente que me dice, pero es que la fe no necesita que nadie la defienda. Entonces, ¿por qué Pablo se proclamó defensor de la fe? Porque Ujú. Juan hace exactamente lo mismo. Es decir, si bien el evangelio no necesita que nadie lo defienda, el Señor decretó en medio de su plan poderoso que nosotros tengamos esa misión de usar el evangelio, la razón, la lógica y la palabra de Dios por sobre todas las cosas para defender una sana doctrina, ¿sí? Eso nos ayuda a conocerlo a él mejor y mira, no hay una mejor forma de saber qué es algo que identificar que no lo es. Es que- Siempre que comienzo yo a explicar o a definir un concepto, comienzo por qué no es ese concepto. Ajá. Lo mismo pasa en el cristianismo. Para saber qué es el cristianismo, tenemos que identificar con claridad qué no es cristianismo. Cuando identificamos qué no es el cristianismo, podemos entender mucho mejor qué es el cristianismo. Es una de las formas históricas que se ha usado para conocer realmente la verdadera fe. Y ese es el propósito de Dios. También quiero, y déjame unos minutos para hacer Sí. este énfasis y para hacer un llamado de atención a muchos hermanos, porque muchos se asustan. Yo he visto hermanos que me escriben, no, hermano, ¿qué vamos a hacer? Ah, La apostasía se apoderó de la iglesia, hermano. sí, No, 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 sí, no, sí, no, sí, qué sí, sí. terrible todo lo que vemos. No, esto me dice, no, hermano, esto no es para asustarse. Esto no es para desesperarse tampoco. Dios no ha perdido el control. Es decir, Dios no se asusta por los falsos maestros o los falsos profetas. Dios sabe y ha permitido cada cosa y cada falso maestro que existe, lo ha permitido con un propósito. Nosotros lo que tenemos que hacer es glorificar su nombre, hacer frente a estos falsos maestros con argumentos, obviamente, bíblicos, pero no asustarnos. Dios tiene todo bajo control y cada falso maestro, en cierto sentido, cumple un propósito en Dios. Dios ha determinado que surjan con el propósito de llevarnos a nosotros al conocimiento de Él, ¿sí? Nos exigen ir a la Biblia. A mí me encanta cuando surgen estos falsos maestros que están bien argumentados Ajá. bíblicamente, aunque interpretando Sí. mal, ¿sí? Pero se buscan argumentos bíblicos porque eso me lleva a mí, me exige a mí
ir a la escritura, estudiar más, mirar los contextos, profundizar más en el texto griego, en el texto hebreo, para poder dar una respuesta a lo que sé es una falsa interpretación de las escrituras. Entonces, el Señor tiene todo bajo control. No nos angustiemos, no nos desesperemos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tranquilos, mis hermanos, esto ha pasado siempre. Toda la historia del cristianismo está llena de falsos profetas. ¿Cada vez hay más? Sí. ¿Cada vez hay más falsos maestros? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Nos asustamos? No. Glorificamos al Señor, seguimos predicando la palabra, defendemos el evangelio y estamos tranquilos. Así es, tenemos que seguir adelante, predicando la palabra de Dios y defendiendo la fe. El problema es que justamente estas personas que están metidas en estas sectas, porque no es iglesia, que están infiltrados obviamente en el pueblo de Dios, como tú dices, yo también he recibido, ¿no? De que ya se manifestó el anticristo, ¿no? Y comienzan ya con el miedo de que mira lo que nos puede pasar. Pero, mira, nosotros, ya hablando porque la mayoría me hablaba, nosotros seremos arrebatados antes, seremos arrebatados después. No importa cuándo. O sea, no importa si es antes, si es en el medio o si es al final. No importa cuál postura te pongas. Tú simplemente sigue haciendo tu trabajo. Y Dios te ha prometido que te va a librar. Oren, nos dice el Señor, para que sean librados de la hora de la prueba que viene a las naciones. Entonces nosotros tenemos como cristianos que simplemente seguir haciendo nuestro trabajo. No tenemos por qué estar nerviosos ni asustados de que, ahora tienes que vender tus cosas, ahora tienes que vender tu casa para que tengas dinero y puedas escapar. ¿Y el dinero de qué me va a servir? No me va a servir de nada, ¿entiendes? O sea, ¿y de qué les va a servir? Ahora voy a vender mis propiedades. Por ahí me decía alguno, ¿no? Tengo mi flota de taxis, me decía. Ahora voy a venderlo, pero ¿de qué te va a sacar eso? ¿Qué vas a hacer? Estás cayendo en un pánico en lugar de ponerte de rodillas, en lugar de hincarte en oración y pues que Dios te guíe para que te alumbre el camino por el cual tienes que transitar. No tienes que ponerte nervioso, no tienes por qué decir ahora vendo esto, ahora me pasa esto, ahora me pasa aquello. Pero justamente este desconocimiento es lo que lleva a los hermanos que vayan y caigan en sectas como las de la prosperidad, ¿no? Y están ciegos y no pueden ver que lo que está al frente de ellos no es bíblico. Y ahí es a donde nuevamente regreso, y siempre regreso al versículo que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, tienes toda la razón. Hay algo interesante en 1 Juan 2:18, ya que hablaste del anticristo. La palabra dice en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Fíjate que Juan, siendo un apóstol, ve su tiempo como el último tiempo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, si Juan veía su tiempo como el último tiempo, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Sí? Y dice, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, que el anticristo viene. ¿Sí? Fíjense cómo Juan habla del anticristo como una persona. Para aquellos que, como el Mahdi, piensan que el anticristo es los Estados Unidos. No. El anticristo es una persona. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, es más que una persona. Luego dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos han surgido, es decir, en otro pasaje Juan también nos habla del espíritu del anticristo, el espíritu anticristiano. Si bien el anticristo será un personaje, y creo eso particularmente, será un personaje histórico, al mismo tiempo es un espíritu. Todo aquel que se opone a Cristo, pues es el espíritu de anticristo. Todo aquel que tiene una falsa doctrina, es un falso maestro, como los maestros de la prosperidad, en vez de ser cristianos, son anticristianos, porque los que están predicando es un evangelio diferente, o sea, no es el evangelio. Por lo tanto, son anticristos, ¿sí? En ese sentido, muchos anticristos han surgido. Si bien Juan puede estar hablando más bien de los grandes líderes históricos y políticos como Nerón o como Antíoco Epífanes y otros, pues eso se aplica no solamente a estos grandes líderes que obviamente fueron anticristianos porque sus ideas estaban opuestas a las de Cristo y en ese sentido fueron anticristos, también puede aplicarse a los líderes religiosos, ¿no? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, encontramos dos figuras, la bestia del mar y la bestia de la tierra. La bestia del mar obviamente es el anticristo, y la bestia de la tierra algunos lo catalogan como el falso profeta. Hay algunos que ven al falso profeta y al anticristo como una sola persona. Más allá de si son una sola persona o son dos personas, nos están hablando de dos cosas, poder político y poder religioso. Sí. El anticristo se denota de esas dos maneras, dentro del poder político y dentro del poder religioso. Y indudablemente,
la misma palabra nos enseña que estaban dentro de nosotros y no eran de nosotros. El anticristo ha estado dentro de las iglesias siempre, Sí, durante sí, toda la sí. historia. Tú ves a los primeros hermanos protestantes durante la Reforma. ¿Qué pensaban ellos que era el anticristo? El papado. Ellos veían el sistema papal como el anticristo, ¿sí? Más allá del papa, el sistema completo, porque evidentemente cumple los requerimientos de Apocalipsis capítulo 13 para hablar del falso profeta. Así que el espíritu del anticristo siempre ha estado en medio nuestro y ha surgido de muchas iglesias. Lo que tenemos nosotros es que tener el espíritu dispuesto y la mente abierta para entender las escrituras y darnos cuenta cuando una iglesia se convierte en anticristiana, aunque se denomine cristiana, porque hay muchas iglesias que se hacen pasar por cristianas, Sí, pero tienen realmente el espíritu del anticristo. así es. Así es. Y ya que estamos hablando del Apocalipsis, vamos a vamos a cambiar un poquito el tema. Yo también pienso que el anticristo va a ser una persona. Y el falso profeta también. ¿Sabes qué? Pienso que la imagen del anticristo va a ser una IA. ¿Qué nos va a impedir comprar, vender o acceder a un sistema de salud si no es una inteligencia artificial que por donde ahora, ahora ya casi todas las monedas están comenzando a digitalizarse? Entonces, no sé, es mi punto de vista, es mi postura. ¿Qué piensas tú? Bueno, mi hermano, es muy respetable. Yo tiendo a interpretar la Biblia o el Apocalipsis no con la realidad actual, sino con Ajá, el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque ya, el libro desde el principio nos dice que es para toda la iglesia en todas las épocas. ajá, Así que tiene que ser aplicable todo lo que enseña para todas las épocas. Dentro de eso está precisamente lo que la Biblia misma narra y el Apocalipsis mismo narra: nadie podrá comprar ni vender. Cuando vamos a ver en la época de Nerón, habían unas cuestiones que se llamaban los gremios. Los gremios eran grupos políticos y económicos que se reunían y que si no tenías el sello de la adoración al César, no podías comprar ni vender, ok. ¿sí? En ese sentido, lo que Juan está escribiendo está encriptado para hacer entender a los cristianos de su época que Nerón era Un uno de los anticristo. anticristos, Ajá, que era un tipo y sombra del anticristo por venir, ujú, ¿sí? En ese sentido, nosotros también estamos viviendo exactamente lo mismo. Es decir, en nuestro contexto social y político no es necesario ni siquiera que venga una IA o la tarjeta de crédito, porque cada 8 días sale algo diferente. sí, Mira, hermano, yo llevo en esto 30 años. Cuando yo llegué, lo que creían que era el sello que no permitía comprar ni vender era el código de barras. sí. Luego dijeron, no, no es el código de barras, es el computador porque está en la frente y en la mano derecha. El Luego dijeron, no, no es el teléfono, computador, es el dijeron. celular. Ajá, Teléfono está en la frente y en la mano derecha. Luego dijeron, exacto. no, no es el celular. Y cada 8 días se van a inventar algo diferente. Pero yo particularmente creo que eso es algo mucho más profundo que eso. Creo que es un sistema completo. El sistema completo nos excluye a los cristianos. Hoy en día la mayoría de los cristianos del mundo están siendo perseguidos. Nosotros, tú y yo, vivimos en países bonitos donde aquí Sí, no nos sí, sí. persiguen, pero la mayoría de los cristianos están en la China, en la India, Mm, en África, en Asia, están siendo perseguidos, mi hermano, y no pueden comprar ni vender si dicen que son cristianos. eso es. No hay sino que ver las noticias de Nigeria, donde estos hermanos en Cristo, cuando se confiesan ser hermanos en Cristo, llegan los musulmanes y los matan y los queman y Ajá, los persiguen por todo lado. sí. Y eso va a venir también aquí a nosotros. Nosotros no No, vamos a no, vivir para siempre nada. excluidos de eso. Claro. Aquí en los Estados Unidos ya se han visto casos de personas que por su fe se niegan a participar o a ofrecer su servicio laboral a grupos de la agenda e inmediatamente son demandados. Un panadero aquí en los Estados Unidos fue demandado por no querer hacer un pastel para una boda gay Sí, y prácticamente le cerraron todas las opciones económicas, no podía comprar ni vender. Es decir, lo que Juan está intentando decir es que el hecho mismo de ser cristianos nos va a limitar a nosotros económicamente, sí. ¿no? Va a limitar nuestra capacidad adquisitiva y cada vez va a ser menor nuestra posibilidad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros interpretamos los textos solamente desde nuestra realidad contextual, histórica y nacional y nos olvidamos de que hay cristianos en todas las épocas, en toda la historia, en todos los países. Y Ujú. cuando lo vemos más global nos damos cuenta que esa marca ha estado siempre. Hay gente que está esperando la marca de la bestia ahorita, ¿sí? ¿Cuándo me van a marcar? ¿Es un chip? ¿Qué será? ¿Un sellito? ¿Qué La piensas marca de tú? la bestia siempre ha ¿Qué estado. crees tú? Ya, Porque ¿cómo piensas que va a ser la marca de la bestia? Pero la final, no, no, no la las marca de la que... bestia, bueno, nuestro tema era otro, Sí, ¿no? No el sí, sí, sí. apocalipsis. Pero pues para solucionar así por encima, tengo como 4 predicaciones sobre ese tema en nuestro canal Biblia Libre Prédicas. La marca de la bestia, como el sello del Espíritu Santo, son algo, creo yo, diferenciándome de mis hermanos dispensacionalistas,
que no es algo físico, no es un chip, no es un sello, no es un tatuaje, ¿sí? Todo aquel que no cree en Cristo ya está marcado. ¿Qué fue Ya, lo que dijo el Señor hablando de los fariseos? Ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre son las que hacen. Jesús los sitúa en dos familias: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, fin de la historia. así es. ¿Sí? Todo aquel que no tiene al Señor, que no tiene el Espíritu Santo, pues ¿de quién es? De su padre el diablo. Por lo tanto, está marcado. Pero una marca se puede borrar, Ajá, un sello no. ajá, ¿Sí? Esa es la diferencia entre la marca de la bestia y el sello del Espíritu Santo. La marca de la bestia la tienen todos aquellos que no creen en Jesús, ya están marcados, ¿sí? Y por eso libremente pueden hacer lo que les venga en gana, comprar, vender, lo que sea, porque tienen la marca, están conforme a este mundo, están conforme al sistema, no tienen problema. Pero el sello del Espíritu Santo es el que borra la marca. ajá. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo en el momento en que creemos en Jesucristo. Así que a diferencia de mis hermanos dispensacionalistas que están esperando un microchip, yo creo que yo no estoy esperando la marca de la bestia, porque creo que la marca de la bestia ha estado siempre. Estaba en la época de Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero él lo encripta en esa marca que ponían los gremios de aquella época, ¿sí? Les está dando a entender a las iglesias en Asia Menor: todo aquel que no cree en Cristo ya ha sido marcado, ¿sí? Pero necesitamos es creer en Cristo para ser sellados, y ese sello estará con nosotros siempre. La diferencia entre el sello y la marca radica también en que el sello, mientras era simplemente es un sello que con el tiempo se Sí, borraba, la marca tiene más que ver con el, digamos, la imagen que se marcaba en el ganado, ¿sí? Con ajá, fuego, con era marcado y dejaba una hierro cicatriz, eso no caliente. se borraba, ¿sí? Era algo que quedaba ahí siempre. Entonces, no estoy desde la escuela escatológica que nosotros creemos, no estoy esperando una marca física, un chip o algo así, porque creo Ya. que ya ha estado siempre aquí. Mira, aunque pareciera a simple vista que no es sobre el tema que estamos hablando, en realidad tiene mucho que ver, porque hay muchas falsas doctrinas que justamente infundiendo el temor es que ellos ganan adeptos para su causa, ¿no? Que es llenar sus bolsillos en realidad. Entonces, es que es la verdad. Sí. Entonces, no está tan alejado. Ah, y justamente yo he tenido conversaciones sobre este punto, ¿no? Y hay, yo no sé, yo no las llamaría iglesias, congregaciones, vamos a decirles así. Hay congregaciones que te enseñan estas cosas y los hermanos, o al menos los que están con un corazón dispuesto a querer aprender más, caen en esos trucos, ¿no? Así como hay estas iglesias de sanación, de que te hacen llover no sé si has visto el oro que llueve en forma de polvito, ¿no? Por toda la iglesia. Uy, está cayendo oro. Hay hasta no sé, hasta un video he visto de un pastor, creo que es en África, donde se quita el zapato y comienza a echar y comienza a botar el oro, ¿no? Pero, bien dices, todos estos son anticristos. Pero están infiltrados, ese es el punto, están infiltrados en la iglesia del Señor. Ujú. Y, y, y pues a veces, aunque uno les muestre la Biblia, no a estos falsos maestros, no a estos lobos rapaces, sino a los hermanos que quieren aprender más, muchas veces están con su corazón cerrado. Yo creo que tarde o temprano, si su sentimiento es sincero, Dios los va a sacar y los va a poner en el camino correcto. Pero hay muchos que se pierden por culpa de esta gente infiltrada, haciendo difícil el evangelio tan sencillo que es para Ujú. los demás. Hay tres cosas que venden: placer, poder y temor, ¿sí? Ujú. Esas tres cosas venden, lo que sea, ¿sí? ¿Cuáles son las películas que más se ven? Terror, Pues aparte, ¿no? las de terror, Mm, ¿sí? El temor vende, mm. el miedo vende, ¿sí? También, obviamente, las películas triple X y todas esas películas Bueno, para claro. adultos venden más que cualquier superproducción, ¿sí? No está en la cuenta de las películas más vistas, pero eso vende millones, es una industria de miles de millones de dólares, Mm, una cosa impresionante, el placer, ujú, ¿sí? Que la gente sienta placer. Y obviamente el poder, la capacidad de hacer algo, poder adquisitivo. Esas son las tres mentiras que venden estas falsas religiones, ¿sí? Por un lado, el poder.
la capacidad de poder. Por eso ellos, cuando llegan a sus falsas iglesias, lo primero que hacen es darles cargos. Los nombran de líder de cualquier Sí, cosa, sí, así sí. no tengan la capacidad de hacerlo, porque se sienten poderosos. Por eso les venden el cuentazo del evangelio de la prosperidad, porque si yo tengo dinero, tengo capacidad de hacer Así cosas. es. Así que el poder vende, ¿sí? El dinero, la ambición. Por otro lado, está el placer. Las iglesias emergentes, por ejemplo, hoy en día venden el placer, ¿sí? Te venden a un Jesús de amor, que te comprende, que sí, tú pecaste, pero el Señor sabe, ¿no? O como decía un falso maestro por aquí colombiano al que estuve, le hice un video, ¿no? Él decía que él estaba muy feliz y muy contento con Jesús porque él creía que Jesús había pecado. Jesús pecó, decía él, No. afirmando claramente que Jesús había pecado y que él se autoidentificaba, así como mi maestro pecó, yo también peco. Entonces le Nah. bajan el nivel al pecado y ponen a Jesús al nivel de nosotros. Así Terrible es. herejía. Sí, Y sí. finalmente, el temor. El temor era de lo que estábamos hablando. Mucha gente, los escatólogos terroristas de la escatología, los que te venden terrorismo escatológico, venden mucho. A la gente le encanta eso. Guerra en Afganistán. No, ahora sí viene Masoquistas, Cristo. ¿no? Sí, les encanta meter miedo. Que un eclipse pasará por los Estados Unidos. No, va a pasar por 7 ciudades que se llaman Babilonia. No, 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 no. Ah, Nínive era. 7 ciudades que se llaman. y forman una X en los Estados Unidos, ¿no? Y forman una X en los Estados Unidos. Carreta, mi hermano, eso es pura escatología barata, puro especulación escatológica, puro terrorismo escatológico, porque el miedo vende, a la gente le encanta. Como te digo, yo llevo 30 años en el Evangelio y recuerdo, porque antes de ser cristiano, llevo más de 30 años, 33 años, antes de ser cristiano, yo ya tenía familia cristiana y recuerdo que cuando Estados Unidos invade Irak, Ah, sí. y recuerdo haber ido a una Los iglesia, 90. ¿sí? En los 90, comienzos de Mi los 90. cuñado, el esposo el hermano de mi esposa, que es británica, estábamos en un campamento, se puso a llorar en pleno. Discúlpenme, David. Yo recuerdo haber ido a la iglesia y haber escuchado al pastor decir, esto es una señal clara que ya Cristo viene, porque ahí en Irak fue donde comenzó Sí, todo, ahí sí, fue el sí. jardín del Edén, y dio todo un discurso que hoy en día es anticuadísimo, hermano, que va a cumplir casi 40 años ese discurso. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? No, que que ahora sí. ¿Sí? Mm. Y cada 8 días, cada guerra que hay, cada amenaza que hay, entonces ahora aquí hay uno que se llama Bolaines, aquí en Houston. Sí, respeto mucho a Bolaines, pero su escatología es pésima, es terrible. Entonces, para él, el señor Donald Trump es el hombre de rostro fiero. Y la Nah. profecía de Daniel está hablando de Donald Trump. ¿Cuándo la profecía de Daniel está hablando de los Estados Unidos? En ninguna parte. Eso es hacer América. eisegesis del texto. Es agregar al texto algo que yo pienso. América no está en la Biblia. No está. No, no, no. No. Solo están los Es países conocidos mencionados en la Biblia. América no está ahí. Yo creo que América es, cuando se refiere a las islas, también sentirán ¿no? Lo que va a acontecer, todo lo que va a pasar, pero no está nada que ver. Pero el terrorismo escatológico vende. Meter miedo a las personas es una de las formas. Y mira, la mayoría de las sectas se originan a partir de ideas escatológicas erradas. Ajá. ¿Cómo se originaron nuestros amigos adventistas? Sí, sí, Con sí, la sí. profecía de 1844, el regreso de Cristo para esa fecha, Ajá. con todo lo que el señor Miller predicó en aquel entonces. De ahí surge una secta. ¿Cómo surgieron los testigos de Jehová? Con las interpretaciones escatológicas de Russell, ¿sí? La pronta venida en 1914 del Señor Jesucristo, y luego ponen otra fecha y ponen otra fecha. Ellos dicen, no somos falsos profetas porque no tenemos una revelación, estamos haciendo interpretación, pero están haciendo una interpretación mala. Están como Entonces surge la secta. este pata creo que es argentino, no voy a decir su nombre porque después me bajan el video, pero que puso como 2 o 3 fechas el año pasado, ¿no? De la venida de Cristo, y hasta este año creo que se ha atrevido a poner otra más. Sí, cada 8 días ponen otra. Pues así cualquiera es profeta. Oye, y la gente lo sigue. Porque, mira, yo llevo años estudiando todo este fenómeno de las sectas. Estoy escribiendo un texto que se llama La herejía latinoamericana, Un libro. ¿sí? Que tiene 11 capítulos, un libro, Ya. donde hago un resumen de todo esto. Y en términos generales, llegamos a la siguiente conclusión. La gente en su naturaleza humana caída y pecaminosa cree lo que quiere creer. Así es. La gente no necesita argumentos, la gente no necesita lógica para creer, la gente simplemente cree lo que quiere creer porque en su creencia le conviene, ¿sí?
les conviene creer ciertas cosas y creen lo que quieren. Solamente con el Espíritu Santo de Dios de nuestro lado es que podemos ver la luz de las Escrituras y creer realmente lo que la Biblia enseña. Ajá. De lo contrario, la gente puede creer cualquier locura, no importa lo que te inventes. Oro cayendo del cielo, diamantes, que sí, la nube de la gloria, todo ese Sí, tipo de cosas sí. locas y absurdas y que nada tienen que ver con las Escrituras, lo puedes vender. ¿Qué quieres vender? ¿Qué cosa loca se te ocurre? ¿Sí? No, pues que Dios es un espagueti volador. Lo vendemos. Lo vendemos, el espagueti volador. Y existe la secta del espagueti volador. ¿Sí? ¿Qué queremos creer? Que no, que Dios es un extraterrestre, que se llama Enki. Bueno, tenemos la secta de Enki. ¿Sí? ¿Quién es este señor Howard, o quién era, porque ya se murió, en los Estados Unidos, que originó una secta que siguen los famosos de Hollywood, que se llama la La cienciología, cienciología? ajá. ¿Qué era ese señor? Un escritor de ciencia ficción. Y su secta se basa completamente en ciencia ficción. Es hasta absurdo toda la historia que cuenta. Pero hay gente para todo, ¿sí? Porque la gente quiere o cree lo que quiere creer. ¿Mm? Así es sencillo. Solamente el Espíritu Santo nos puede traer luz de la palabra. De resto, la gente va a creer cualquier locura, Mm. por más absurdo que suene. Ah, pero es triste en realidad. Pero también acá entramos a ver nosotros, los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Los verdaderos hijos de Dios que realmente estudiamos las Escrituras, ¿qué estamos haciendo? ¿Ah? No, Sí, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, mi el hermano. problema Predicar la palabra. el problema es que no lo estamos haciendo. Sí, el problema es que no lo estamos haciendo. No lo estamos Así haciendo, no es. estamos predicando. ¿Sí? Nos encerramos en la iglesia y pensamos Estamos, que ahí exacto, estamos cada 8 sentados en un días. asiento cómodo y como bien dijiste, estamos en unos países, por ahora, cómodos para hablar del Evangelio, pero solamente vamos y nos sentamos, llegamos tarde encima, y aún así vivimos a 2 cuadras y llegamos tarde. Y es que verdad. Entonces, ah, no, pues, estamos viviendo realmente, bueno, se ha vivido desde hace mucho tiempo, pero me parece que hoy más que antes, una iglesia fría, una iglesia que está dormida. Sí, No estamos, son muy pocos los hermanos que realmente se ponen a hacer algo, ¿no? Están dejando que se infiltre esta gente a la iglesia y no hacen y no dicen nada. Es lo peor. es verdad, sí. Y Dios va a juzgar a estos hermanos que no están haciendo nada por defender el evangelio. No digo que va a ser un juicio de condenación, pero sin juicio, ¿no? No, para eso es salvación. Sí, Pues. la iglesia debe ser autocrítica. Sí, la iglesia debe poder verse a sí misma y decir, estamos cumpliendo la misión o las misiones. Hay una misión básica. La misión de la iglesia es glorificar a Cristo. Fin de Uh-huh. la historia. Pero de esa misión de glorificar a Cristo surgen unas misiones. ¿Cómo glorificamos a Cristo? Bueno, está la misión apologética, defensa de la fe. Esa es una misión histórica de la iglesia. La gente a veces me critica, ¿usted por qué sale? Esto no me lo inventé yo no me inventé la apologética. Ni siquiera soy un apologista de verdad, es decir, yo apenas y predico la palabra, yo sé muy poquito, mi hermano. Hay otros apologistas históricos que saben mucho más, lo que pasa es que no son capaces de decirlo públicamente ni salen en los medios de comunicación, o algunos simplemente lo que quieren es tener la razón y no llevar la luz de la palabra, que es otro error de los apologistas, que salen simplemente a mostrar que ellos saben mucho y a demostrar que pueden aplastar a los demás. El propósito, por ejemplo, que nosotros tenemos en Biblia Libre no es demostrar que nosotros sabemos mucho, porque no sabemos mucho. Nuestro propósito es dar la poca luz que hemos recibido del Señor y compartirla con otros. Así es. ¿Sí? Pero queremos hacerlo públicamente, porque hay otros, que es el otro fenómeno, que no quieren ser políticamente incorrectos, entonces prefieren callar, entonces no dicen nombres, entonces yo no digo, no hablo de fulanito, no hablo de sultanito, no, hermanos por ahí. Hermano, eso es lo mismo a nada. Exacto, estás apañando, estás haciendo lo mismo y hasta peor. No tienen la valentía de decir los nombres y las personas y las falsas doctrinas, como por ahí hacía un hermano. En una oportunidad escuché al hermano Jaciel Rodríguez Ok. hablando en contra de la cuatridimensión de Lisney de Font. Ajá. Entonces él, hablando de Lisney de Font, decía que no decía el nombre de la persona que estaba predicando eso, que por amor y compasión, que por no hacer leña del árbol caído. Un momento, si piensa que ella es un árbol caído, está pensando que no es una verdadera cristiana y que está predicando una herejía, y Tienes entonces no que quiere denunciarlo. denunciar al hereje. La cuestión es que la mayoría de personas piensa que eso es juzgar, pero no sé qué piensas tú de esto, pero la Biblia me manda no a criticar, ¿sí? Pero sí a juzgar con justo juicio. No sé qué es lo que piensas tú de esto.
tenemos que juzgar con justo juicio. Tenemos que hacerlo de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que pensamos. Entonces, si vemos que una persona está predicando una herejía, pues saltemos, ¿no? Y digámoslo. Y denunciémoslo, porque es que, Claro. mira, Haziel dice, una persona por ahí está predicando eso. Si usted escucha eso, esa persona no es, ¿qué va a hacer Lindsey Defont? No va a volver a predicar eso. Muchas personas van a llegar a su iglesia y van a consumir muchas otras herejías que conlleva esa herejía principal, porque Ajá. ella no tiene solamente esa herejía, ella predica Tiene muchas. cientos de herejías, Sí. ¿sí? Pero si él hubiera dicho, es Lindsey Defont, la gente dice, entonces allá no voy. Y entonces saben que esa es una persona que no está predicando una sana doctrina, porque lo dijo con nombre propio. Entonces lo que está haciendo no es, suena bondadoso, suena amoroso, suena compasivo, pero no lo es, porque está teniendo compasión del hereje en vez de tener compasión de aquellos que están siendo engañados. Entonces resulta existiendo en ese discurso una doble moral. Ajá. ¿No? Está haciendo todo lo contrario a lo que pretende hacer. En vez de defender la sana doctrina, está apoyándola, apoyando la falsa doctrina. Es lo que está finalmente haciendo. Por eso es que nosotros creemos que uno tiene que ser responsable de lo que dice. Si alguien predica por medios de comunicación masivo una falsa doctrina, pues tiene que hacerse responsable de lo que dijo y yo tengo que denunciarlo. Si fue una falsa doctrina de primer orden, tengo que denunciarlo. La Biblia nos manda a hacerlo. Bien lo dijiste tú, juzgad con justo juicio. ¿Es un juicio de valor? Claro que es un juicio de valor. Pero ¿en qué se basa el justo juicio? En que no es mi juicio, es el juicio de las Escrituras. Por eso es un justo juicio. Si eres un cristiano de verdad, o sea, si cometiste, ya, y metiste la pata, ya vamos a ponerlo así, y lo dijiste en público, pues en público arréglalo. No lo arregles dentro de las cuatro paredes, ni bajo el techo. O sea, si eres cristiano, da la cara y di y admite, me equivoqué. Pero estas personas no van a admitirlo jamás, porque se les cae pues toda su cortada. Te tengo dos ejemplos de eso. Lindsey Defont nunca reconoció que se equivocó, se quedó callada, quitó el video, intentó bajarnos el video a aquellos que lo subimos, no pudo, porque eso es caro, ¿sí? Entonces no lo hizo. Ok, pero no admitió. Te pongo el ejemplo contrario. En cierta oportunidad, el hermano Chuy Olivares dijo algo con lo que creo fue un error. Yo hice un video, ¿sí? Y él me llamó, hablamos como 2 horas, y luego él en su predicación se retractó de lo que había dicho. Sí. Se comportó como un hijo de Dios. Claro. Admitió su error. Tuve que hacer un video y decir, muy bien, aplaudamos. Exacto. Excelente. Y lo hace menos respetable. No, más bien se le respeta más. Claro, está bien, perfecto, muy bien. Uno se equivoca, yo me he equivocado muchas veces, seguramente, y cada vez que alguien me lo dice y tengo que reconocerlo, lo hago, ¿sí? Espero en Dios no equivocarme nunca en una doctrina primaria, porque las secundarias y las terciarias a la final, sí, son doctrinas muy importantes. Toda la doctrina es importante, porque los que no están de acuerdo con el triaje teológico dicen que nosotros creemos que hay doctrinas no importantes. No, toda la doctrina es importante, toda es importante, Claro, pero lo que te alguna, refieres es al evangelio, ¿no? El evangelio, lo que nos enseñó claro, nuestro Señor Jesús. hay Ahí no podemos equivocarnos. hay doctrinas importantes para salvación, Exacto. que son inamovibles, Ujú. y hay doctrinas importantes para santificación, en las que podemos tener diferencias, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí en esas doctrinas de santificación, ok, está bien, podemos debatir pero yo no voy a decir que un hermano es un falso maestro por esas doctrinas. Ajá. Por otro lado, las primarias, las fundamentales, lo que se conoce históricamente como la ortodoxia cristiana, el dogma cristiano, porque sí, nosotros los cristianos también usamos esa palabra, eso no es solamente los católicos, el dogma cristiano es inamovible, nosotros no podemos jugar con eso, y un dogma cristiano es la comprensión correcta de la Trinidad, por ejemplo, y esto que estaba predicando Lindsey Defont es completamente contrario a ese dogma. Entonces no podemos pasarlo no, está bien, no, alguien lo dijo, pero pobrecita, se equivocó. No, ¿cuál se equivocó? Esto es un tema fundamental de salvación, mi hermano querido. Estaba hablando de la naturaleza divina. Está predicando otro Dios, en pocas palabras. Eso te iba a decir, no conoce a Dios. No conoce al a Dios de la Biblia. Es otro Dios el que está predicando. Hizo a Dios a su imagen, a lo que ella quería. Sí, O bueno, sí. a lo que le enseñaron, porque ella no se inventó esa doctrina, hay que decirlo. Esa doctrina pues viene desde hace muchos siglos, de hecho, ¿sí? Es una especie de sabelianismo modificado. Pero modernamente en Latinoamérica el primero en predicarla fue Otoniel Ríos Paredes, y luego la iglesia Ebenezer y Sergio Enríquez, y luego en Chile la predicó este hermano Billy Buster. Oye, pero si estudias un poquito la palabra de Dios, te vas a dar Sí. cuenta que es una doctrina de demonios.
Claro, tienes que darte cuenta que definitivamente está interpretando mal el texto. En realidad, no es cuestión de que de dónde la aprendió, si es de ella o no. Acá el punto, no creo que sea si es que es de ella o si es que es de otro. Acá el punto es que ella no estudió lo suficiente o no conoce al verdadero Dios que está predicando a otro Dios, que no es. Lo que pasa es que ella pertenece a una secta. Exacto. La iglesia de ella pertenece a Ebenezer, y Ebenezer es la misma de Sergio Enríquez y surgió de la de Otoniel Ríos, Ajá. es la misma de Billy Buster. Son una secta y ellos tienen una serie de doctrinas, no es la única. Muchas doctrinas de carácter primario. Por ejemplo, Sergio Enríquez no cree que Dios creó el mundo. Él cree que los que Hmm. crearon el mundo fueron los ángeles, a los que él denomina los Elohim. ¿Mm? ¿Sí? Esa es, Eso es esa es lo que le nueva para combina. mí. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? De la mala concepción de la Trinidad, porque como él cree que el Elión formó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Ya. ¿sí? Entonces no puede decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, no hagamos, no. ¿Quién hizo entonces la tierra? Pues los Elohim, que son un grupo de ángeles, que fueron los que realmente crearon. Entonces despoja del atributo de la creación a Dios mismo. O sea, Dios no es el creador, Dios es como el planeador, pero no el creador. Imagínate, eso es una herejía brutal, Los ángeles terrible. no tienen la capacidad de crear Y está despojando el completamente atributo a de Dios Dios. de su atributo como creador, Ajá. ¿sí? ¿Cómo recibiría Dios gloria de algo que él mismo no hizo? Sí, pues. La gloria que él merece, la merece porque él hizo todo lo que existe, ¿sí? Y si Así. nosotros hemos sido creados para su gloria, deberíamos glorificar más bien a los ángeles, que fueron los que nos crearon en sí, y no Dios, según la teoría del señor Sergio Enríquez, obviamente. Así que de una falsa doctrina como esta se desprenden una rama. Y eso es lo que pasa con las sectas. Tienen una primera falsa doctrina y de ahí comienza una rama completa de falsas doctrinas en términos primarios que terminan formando sectas. Porque, con todo respeto, ¿sí? Aquí ya no son, es que tenemos diferencias. No, No, esas son no son diferencias, sectas. exacto. No son pequeñas diferencias, son sectas, son grupos sectarios destructivos, donde manipulan a la gente, le sacan dinero a las personas, enseñándoles doctrinas que suenan maravillosas, increíbles, como un nuevo descubrimiento, porque la gente, como dice la escritura, tiene comezón de oír, Mm. quieren escuchar algo nuevo. Y cuando esta gente les habla algo nuevo, dicen, ay, descubrí la verdad. No descubrió la verdad, le enseñaron una mentira, le hicieron creer esa mentira para manipularlo, sacarle el dinero, engañarlo y alejarlo del verdadero Dios de la Biblia. Sí, completamente de acuerdo. Eso es lo que Completamente de pasa con acuerdo. estas sectas. Y bueno, es un problema, como lo hemos dicho, es un problema terrible, pero es parte de la voluntad divina. Yo creo, y esto quiero añadirlo porque es un spoiler de mi libro, ¿sí? Ok, Creo que Dios lo tiene... escucharon acá primero. Spoiler, lo escucharon aquí primero. Am, en el libro termino llegando a ciertas conclusiones, no las voy a decir todas para no spoilear todo el libro, Ya. pero una de las conclusiones es que Dios tiene un propósito especial con Latinoamérica. Latinoamérica es el motor del protestantismo mundial en Ujú, este momento. ujú. Más allá de las falsas doctrinas y de las muchas sectas y del falso evangelio. Sí, 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 sí. Pero lo que es Latinoamérica y China, China, sí, pero yo no estoy haciendo un libro sobre China, pero Exacto. China tiene un potencial enorme al ser perseguida. Latinoamérica también. Pero para que ese potencial de Latinoamérica de enviar evangelistas a todo el mundo predicando la palabra y de anunciar el evangelio se manifieste, la Latinoamérica necesita ser perseguida Ya. y va a ser perseguida. Sí, y estamos comenzando a ver eso. Cuanto más perseguidos seamos, más predicaremos el evangelio. Solo en Uno de los medio de la persecución veremos la necesidad de hacer lo que ahorita estábamos hablando, salir de las cuatro paredes, dejar de jactarnos entre nosotros creyendo que tenemos la sana doctrina y los demás no, y sí. comenzar a salir por todos los medios posibles a predicar el verdadero evangelio. Uno de los países más perseguidos a nivel mundial es Colombia, ¿no? Sí, 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 sí. Tristemente siempre aparece en las listas de Open the Doors, ¿sí? O de puertas abiertas. Siempre aparece como uno de los principales lugares en Latinoamérica de persecución. Siempre está entre los 50 países con mayor persecución a cristianos. Yo creo que este año va a ir peor, porque la cuestión ha ido empeorando con el tiempo, con los años. Y eso se produce también porque está lleno de sectas, ¿sí? Lleno de sectas. Avivamiento, lugar de su presencia, G12, entre muchas otras. Sectas completamente. ¿A qué Entonces, atribuyes que en Colombia?
esté ocurriendo esto, más que Bueno, en otros países. digamos que eso está pasando en muchos lugares, pero sí hay un énfasis en ciertos países, ¿sí? En cada país hay unos factores distintos, Ajá, diferentes. En Colombia, particularmente, la pobreza es uno de los ya. factores, ¿sí? El bajo nivel educativo es otro de los factores. La violencia es otro de los factores. La guerra que durante más de 50 años ha enfrentado Colombia es otro de los factores que finalmente es un caldo de cultivo perfecto para que surjan sectas, porque la gente vive con dolor, la gente vive con miedo, la gente vive con desesperanza y esta gente les ofrece eso, les ofrece riqueza, les ofrece felicidad, les ofrece una esperanza en esta tierra. Entonces fácilmente llenan sus templos con esas falsas promesas por ¿Y el por, dolor de un pueblo. ¿Y por qué el pueblo cristiano no puede llenar sus templos con la sana doctrina? Bueno, porque la sana doctrina primero no te ofrece felicidad, ¿sí? La sana doctrina no está diciendo Dios te hace feliz. La sana doctrina lo que realmente te predica es eres un pecador y necesitas Eh, arrepentirte. Exacto. Y Y carga tu no es lo que cruz. la gente quiere escuchar. Es cierto, es cierto. No, por eso generalmente no se va a llenar tan fácil. No, no se llena fácil. Es que es fácil decir, es que nosotros como cristianos deberíamos tener templos llenos. Es que el verdadero mensaje no es el que ellos quieren escuchar. Lo que la gente quiere escuchar no es lo que necesita escuchar. Ahí está el problema. Tengo una prima que vive en Lima. Am, Justamente, ¿qué te digo? Ellos estaban asistiendo a una iglesia, a la Alianza Cristiana y Misionera, pero se casó con un sujeto y comenzaron a ir a una iglesia donde se sentían más cómodos. Y en el caso, así como ella, hay otros casos de conocidos que tengo que se van a otras iglesias donde no les digan que lo que están cometiendo es pecado, ¿no? Yo conversaba hace unos meses con un hermano que es pastor, él está en Arequipa también, acá en Perú, am, y me decía que estaba hablando sobre el pecado en una de sus predicaciones. Y justo fue un hermano X que había venido de una ciudad X y justo cayó en su congregación. Y después al final del culto se acercó y le dijo, pastor, disculpe, am, me parece muy duro el mensaje que ha dado el día de hoy. Y nosotros venimos con ganas de escuchar sobre el amor de Dios, de escuchar. No te rías, pues en serio. Entonces, de escuchar, de poder salir edificados, alegres, contentos, gozosos, para que durante toda la semana podamos estar contentos, sabiendo que nuestra esperanza está, o sea, están poniendo su esperanza en las palabras bonitas que un pastor les diga, ¿no? Entonces lo que el pastor le respondió fue, discúlpame, yo estoy predicando lo que dice la Biblia. Yo no puedo predicar un evangelio, una doctrina que no esté en la Biblia, una doctrina falsa. La Biblia habla de pecado. Tú y yo somos pecadores, por lo tanto, si queremos que haya arrepentimiento, tenemos que hablar sobre el pecado. Nosotros no podemos hablar de cosas dulces o bonitas para que vengas y estés cómodo en el asiento. Nosotros tenemos que hablar sobre el pecado y la necesidad que tenemos como personas de acercarnos a nuestro Señor y que con el pecado en medio no podemos hacerlo. Sí. Entonces, ese es creo uno de los puntos, ¿no? Porque esas iglesias están tan grandes, porque les predican lo que sus oídos quieren oír. Pero llegará un momento, como dice la palabra de Dios, en que querrán oír la sana doctrina, pero no la van a poder encontrar. Sí, mi hermano. Bueno, tristemente, uno de los peores problemas que viven las iglesias hoy en día es esa tendencia a predicar sobre el amor de Jesús desde una comprensión errada de lo que es el amor en la Biblia, ¿sí? Ujú. Ver a un Jesús romanticón y sentimentalista, no ese es el Jesús de la Biblia, ¿sí?
ver a un Jesús que te ama tanto, que quiere solucionar todos los problemas de tu vida, ese no es el Jesús de la Biblia. O sea, el Jesús de la Biblia fue a salvarte del infierno y de la muerte, del pecado, ¿sí? El Jesús de la Biblia vino con toda la autoridad de Dios a hacerlo. En su primera venida no vino a juzgar, sino vino a predicar. ¿Pero qué Ujú, predicaba Jesús? Arrepentimiento y conversión. Es ujú. que el evangelio son buenas noticias que parten de malas noticias. Así Yo es. no puedo tener buenas noticias si primero no tengo malas. O sea, las malas Exacto. noticias son, estamos condenados, somos pecadores, somos malos. Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿sí? No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Todos a una nos hemos perdido, todos nos hemos vuelto necios, es lo que dice Pablo y sigue ahí Ujú. narrando en el capítulo 3. Eso somos corruptos. Cada parte de nuestro ser está corrompida por el pecado. Ese es el verdadero mensaje. Sí. El verdadero mensaje no es Cristo te ama y quiere hacerte feliz. No, eso le ha hecho un daño al evangelio terrible. Ese no es el mensaje. El mensaje es, eres pecador y vas derecho para el infierno y necesitas arrepentirte de tus pecados y buscar a Cristo para que Él te salve. Él es el único que te puede dar salvación y vida eterna. El mensaje de Cristo te ama no significa nada. O sea, ¿de cuándo acá las personas obedecen a alguien porque ese alguien les dice que lo aman? ¿Sí? O Es que sea, la eso cuestión yo no lo he es, visto. la, Es que te amo tanto, obedéceme. Ah, sí, no, la cuestión es que la gente se enfoca solamente en que Dios es amor, no, y ni siquiera tratan de entender por qué es amor, pero se olvidan también de que Dios en su amor es justo. claro. Entonces, si no sabes que Dios es justo, ¿cómo va a ser un Dios amoroso? Antes que amoroso es justo. Sí, Y es un Dios santo, que no puede ver pecado, no puede tener pecado cerca a él. exactamente. Y es que en eso se manifestó el amor de Dios, en que Exacto. aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Así Entonces, es. ¿en qué se basa el amor? El amor es el hecho de hacer algo bueno por alguien que no merece esa Exacto. obra buena. Así Eso es. es lo que quiere decir el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en el hecho de que no merecemos nada bueno y que Él hizo algo bueno por nosotros, lo mejor que pudo haber hecho por nosotros. El amor entonces para el cristiano no es un sentimiento, no es una cosita, no son maripositas en el estómago, no es una emoción, no. El amor en el cristianismo es el acto mismo de entregarse por completo, de entregar voluntariamente su vida. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego. ¿Sí? Por Él voluntad. voluntariamente entregó su propia vida para que muriendo en la cruz del Calvario, nosotros no tengamos que pagar por nuestros Exacto. pecados. Él pagó sustitutivamente nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio. Y ese es La el evangelio gracia que de la gente no Dios. quiere escuchar. Y debido a que Él se entregó por completo, nosotros debemos entregarnos por completo a Él. Es lo mínimo que podemos hacer. ¿Sí? Porque Él se dio por completo por nosotros. Así que nosotros debemos rendirnos ante Él y ante su voluntad. Y eso es lo que a la gente no le gusta. A la gente le encanta tener un salvador. Sí, maravilloso. ¿Acepta a Jesús como salvador? Sí, claro que sí. Pero a la gente no le gusta tener un señor. Eso es diferente. La famosa oración, solamente la oración y ya piensan que son salvos. Sí. Pero una cosa es tener un salvador. ¿Jesús es nuestro salvador? Sí, claro que sí. Ajá. ¿Pero por qué es nuestro salvador? Porque es nuestro Señor. Así es. Si Él no es nuestro Señor, ¿cómo va a ser nuestro salvador? Mm, ¿Sí? Y hay mucha gente que tiene a Jesús por Salvador, pero no por Señor, porque hacen lo que les viene en gana con sus vidas y con sus pensamientos y con sus ideas, y nadie les puede decir cómo vivir su vida, sino la llevan conforme a su propio criterio. Entonces, ¿tienen a Jesús como Salvador, pero no como Señor? No. O lo tienes como Señor o no lo tienes. así es. Y ahí y ahí viene el sello que hablábamos del Apocalipsis. O está sellado por Dios o no. O tienes, con el Señor no se pueden medias tintas. O Exacto. estás o no estás. Así es. ¿Sí? O estás con el Señor o no estás con el Señor. O crees que Él es tu Señor y te sometes a Él, o no lo tienes, así de sencillo. Así de Entonces, sencillo. todas estas iglesias que venden todo este evangelio facilista, este evangelio light, este evangelio de no importa, Dios te conoce, Dios sabe, las iglesias emergentes como Epicentro de México, de Jesús Adrián, o como el lugar de su presencia en Colombia, todas estas iglesias emergentes que te venden un evangelio light, un evangelio chévere, un evangelio donde Dios te comprende y te entiende, perturban, dañan, minimizan el evangelio. En el evangelio nosotros tenemos que vernos pequeños y ver su soberanía y su poder, su majestad, y nosotros humillarnos ante Él. Ese es el verdadero evangelio. Muy diferente.
Es lo que nos pide el Señor, ¿no? Como el Señor nos ha mostrado qué es lo que quiere de nosotros, ¿no? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarnos ante Él. Sí, amén. Así es. Y eso, pues a la gente no le gusta, eso no llena templos, ¿sí? Difícilmente se llenan templos, pero igual nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó, ¿no? Echar la red. ¿Quién es el que trae a la iglesia a los que han de ser salvos? El Señor. Eso es lo que dice Hechos, capítulo 2. Él Así traerá es. a la iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros Yo echamos la red. planté, Apolo rego, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da. Es Dios el que trae convicción. Es el Espíritu Santo el que trae convicción y regeneración por medio del amamiento de la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no han oído? O sea, que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar. ¿Sí? Y el Espíritu Santo hace lo demás. Hay gente que se desanima porque predicamos y no se convierten. Pues que ese no es su trabajo, usted no convierte a nadie. Y pensaba, es que a eso iba. Nuestro trabajo es predicar. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, vemos que, ¿qué les pidió a las personas? Les pidió que rueden, ¿no? Que abran la tumba. Él podía hacerlo, pero ¿por qué le pidió a la gente que haga eso? Porque ellos tenían que hacer su parte para él hacer el suyo, que era el milagro, que era resucitarlo para la gloria de Dios. Sí, la función nuestra es predicar la palabra, pero no podemos darle vida a nadie. La gente podía quitar la piedra, podían desatar el cadáver, pero no podían darle vida a Lázaro. Exacto. Que es el trabajo más grande. ¿Sí? Exacto. Él decretó que nosotros tuviéramos el privilegio que no tienen los ángeles, que es predicar la palabra. Ese es un privilegio que ellos anhelarían tener, dice la Escritura. Sí. Pero nos lo dio a nosotros, para que por medio de la predicación del Evangelio, muchas personas lleguen a sus pies. ¿Que muchas más personas van a ir a las sectas? Sí, sí. ¿Nos preocupa? No. Descansamos en la soberanía de Dios. Nos preocupamos por seguir predicando. Eso es lo único que debiera preocuparnos. Y la mayoría, hay muchas personas que creen, como bien decías hace un rato, que nosotros tenemos que convencerlos. Nosotros no tenemos por qué convencer a nadie. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Quien se encarga de convencerlos es el Espíritu Santo. Sí. De verdad, de justicia y de juicio. Ajá. Que es lo que realmente importa, ¿no? Porque hay personas que piensan que lo importante es convencer. A veces uno se pone a evangelizar gente y comienzan a sacarle preguntas absurdas, ¿sí? ¿Quién fue la esposa de Caín? ¿Sí? ¿De dónde salió el resto? ¿Y qué pasó con los indígenas que nunca les predicaron? Cosas así. Sí. Que no van al caso. O sea, lo que necesito no es comprobarle todos los misterios de la vida, porque la Biblia ni siquiera intenta hacer eso. O sea, la Biblia no intenta darnos respuesta a todos los misterios del universo. No. A la Biblia lo único que le interesa es el tema de la salvación. Ese es el tema, la salvación. No los misterios del universo. Si bien podemos ver detalles de algunos de los misterios del universo en ella, su propósito no es revelar todos los misterios del universo, pero hay gente que piensa que ese es el propósito y que evangelizar es eso. Los voy a convencer de que la Biblia tiene toda la verdad sobre todas las cosas. No. Mi propósito cuando evangelizo es convencer o no convencer, sino enseñar que somos pecadores y que necesitamos el arrepentimiento. El Espíritu convence a la persona y la persona llega a los pies de Cristo en el momento en que el Espíritu lo convence. ¿Sí? Así es. Pero en todas estas sectas, ¿de qué los tienen convencidos? De que Dios les va a dar carro, casa y beca. ¿De qué los tienen convencidos? De que Dios está feliz y contento y dichoso con ellos porque los ama. ¿De qué los tienen convencidos? De que ellos pueden hacer lo que quieran. O de que ellos con ciertos rituales van a ser salvos. ¿Sí? Entonces, enterrar tu bibliecita, ¿no? Debajo de los cimientos de la iglesia. Del templo, perdón. O, como está muy de moda hoy en las sectas judaizantes, ¿sí? Practicar las 7 fiestas de Israel. ¿Sí? Llevar el arca del pacto a la iglesia. Tener una bandera del Israel moderno, como si el Israel antiguo hubiera tenido esa bandera. Sí, por alguna razón creen que esa es la bandera del antiguo Israel étnico. Y finalmente son religiones por obras. Solamente, dice Paul Washer, en un mensaje que le escuché hace unos años, decía Paul Washer, solo hay 2 tipos de religiones. Solo hay 2 religiones en el mundo. Las religiones por obras y la religión por gracia. El cristianismo es la única religión que enseña que toda la obra de salvación la hizo Jesucristo. Es por gracia, no por obras. Las demás tienen obras. Hay que hacer esto, hay que guardar el sábado. Si no guardas el sábado te condenas. ¿Sí? Hay que hacer cosas. Hay que hacer los ritos, hay que hacer pactos, hay que hacer siembras, hay que hacer actos proféticos.
Hacer, Eh, hacer, hacer. Obras. una vez vino, me haces acordar una historia que una vez vino, tú sabes que los testigos de Jehová van tocando puerta por puerta, ¿no? A ofrecer su falsa doctrina. Yo siempre les cierro, no les abro, para ser sincero. Son testigos. Y la verdad que no. Pero en esta oportunidad sí sentí la necesidad de abrir, así que, bueno, voy a abrirles. Y les abrí. Y eran dos mujeres, era una joven y una siempre, no sé, unos 50 años. Entonces dejé que me comenzaran a hablar, ¿no? Hasta que terminaron de hablar y les dije, ¿cómo te salvas? Ustedes creen que se salvan a mientras más personas les prediquen o a mientras más personas les lleguen o mientras más personas traigan a su secta, les dije de frente. Ustedes creen que la salvación se la ganan así, pero ponte a pensar en esto un poquito, les dije. Pónganse a pensar. Ustedes creen que solamente van a haber 144,000 salvos, porque creen que los 144,000 sellados son solamente de ellos, de su grupo. Entonces, ustedes piensan que solamente hay 144,000. Ya ponte a pensar, los testigos de Jehová existen desde qué año, desde tal año. Ya, ponte a pensar que solamente están desde hace los últimos 50 años, le dije. Ahora, ponte a pensar en una ciudad como Moquegua, que no llega ni a los 70,000 habitantes. Es una ciudad tranquila, gracias a Dios. Aquí en Perú. ¿Tú crees que le vas a hacer competencia a alguien que vive en Londres? ¿Alguien que vive en París? ¿Alguien que vive en Nueva York? ¿En Los Ángeles? ¿No? ¿Ustedes creen? Ahora, solamente estamos hablando de la época actual. No, olvídate, retrocedamos 50 años atrás, durante todo ese lapso de tiempo. ¿Tú crees que estando en una ciudad tan pequeña como esta, vas a lograr ganarle a los otros que han estado en ciudades enormes? No, tú no formas parte de los 144,000. Oye, las hice sentir tan mal que de verdad comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar. Ahí es donde aproveché la oportunidad y comencé a hablarles sobre el Evangelio. Pero es que son, como tú dices, me hiciste acordar esta historia. Su salvación, y la mayoría es por obras, ¿no? No es por la gracia de Cristo. Ahí ya les hablé sobre la gracia. No volvieron a venir, no volví a verlas, pero al menos la semilla fue puesta. Sí. Algo que veo muy mal en la doctrina de los testigos de Jehová con respecto a esto de los 144,000 es que en su doctrina ellos piensan que los 144,000 son un grupo especial de testigos de Jehová que vivirán en el cielo, Ajá. mientras el resto de los testigos de Jehová que sean salvos vivirán en la tierra, ¿sí? A ellos eso les parece maravilloso, pero yo en eso veo un problema gravísimo, que no solamente están los testigos de Jehová, sino que en cierto sentido algunos hermanos dispensacionalistas propagan. Y es que existirían entonces salvos de primer orden y salvos de segundo orden. Unos salvos que estarán en el cielo porque Los tienen un lugar ejecutivos. privilegiado, y otros que apenas si alcanzaron a salvarse y les tocó la tierra. Qué mala suerte, ¿no? Sí. Yo con esos tipo de visiones de la salvación no estoy de acuerdo. Si bien entiendo que hay unas recompensas superiores para algunos, porque la Biblia misma enseña, y Pablo en Corintios enseña que algunos, aunque no pierdan la salvación, sí tendrán pérdida por haber hecho mal Por no su haber trabajo, hecho. por no haber hecho lo que vienen a haber hecho. Aún así, de todas formas, yo creo que el privilegio más grande que tenemos es estar con Jesús. Es que la salvación es eso. Sí. La salvación es estar donde está Jesús, literalmente. Así que yo no creo que hayan unos que estén más privilegiados que otros, y unos en el cielo y otros en la tierra. Creo Sí. que todos vamos a estar donde esté Cristo, donde Así reine es. Cristo, ¿sí? Porque ese es el cielo es Cristo. Mira que cuando el hombre en la cruz muere, el ladrón, sí, algunos hablan del ladrón bueno, pero eso no tiene sentido, no hay ladrones buenos, ¿sí? Los dos ladrones eran malos porque eran Sí. ladrones, pero el Y ladrón que todos le somos reconoció a él, malos. No hay bueno, ni uno el solo. ladrón que le reconoce le dice algo muy interesante: acuérdate De de mí. mí cuando estés en tu reino. ¿Sí? Él lo ve a futuro, el reino futuro. Él no entiende de teología, él piensa que él va a colocar un reino en la tierra futuro y acuérdate de mí en aquel entonces. Él no entendía lo que Jesús le va a decir a continuación. De cierto te digo, hoy estarás conmigo. La promesa de Jesús no es estar tanto en el paraíso, la promesa de Jesús es estarás Estar conmigo. con él. Esa era la promesa de Jesús. Eso es lo bonito del paraíso. No hay paraíso sin él. O sea, el Así es. paraíso es paraíso porque ahí está él. Sí. Y eso
Eso es lo que debiéramos comprender los cristianos cuando hablamos de estas cuestiones escatológicas y del futuro, y eso nos evitaría caer en esos errores de los testigos de Jehová, que es una sopa escatológica terrible, acomodada Sí. terriblemente, ¿no? Para ir terminando, me has hecho acordar, hay un canal que se llama 2020, Fin de los Tiempos. No sé si habrás escuchado de ese canal. Empezó el hombre, creo que se llama Wilmar, también es colombiano, diciendo que tal fecha venía Cristo o era el arrebatamiento, ¿no? Bueno, después cambió y así comenzó a cambiar. Ahora ya no lo dice, pero dice que la élite sí lo sabe, ¿no? Y que nosotros deberíamos saberlo. Bueno, la cuestión es que, para no dar tanta vuelta, es que él dice, una de las tremendas, no sé, es una herejía, una de las tremendas cosas que él dice es que, y lo he invitado a este canal, porque tengo su contacto y lo he llamado, pero no ha querido aparecer, de que en el milenio quien va a gobernar es un siervo, como él lo llama, el Elías del fin, cuando en la Biblia vemos que es el mismo Cristo quien va a establecer su reino. Entonces, dime, ¿qué piensas de esto? Bueno, mi hermano, como te digo, yo pertenezco a una escuela hermenéutica que se llama la teología del pacto. Dentro de la teología del pacto, nosotros vemos el milenio como algo presente, ¿sí? Ajá, No vemos el milenio como un periodo futuro de tiempo después de la venida de Cristo. No, ya, vemos el milenio como algo que ya está sucediendo. No son 1000 años literales, sino un periodo de tiempo extenso en el que Cristo reina desde los cielos con su iglesia, con los que ya han sido redimidos. ya. ¿Sí? Vemos en la palabra de Dios que la palabra de Dios solamente nos habla de este mundo y el mundo venidero, este Ajá, mundo y el mundo venidero, este tiempo y el tiempo venidero. Solamente hay dos tiempos, no hay un tercer tiempo, no hay este tiempo, el milenio y el mundo venidero. Simplemente este tiempo y el tiempo venidero, no más. En ese sentido, nosotros creemos que Cristo ya reina, pero todavía no reina de facto. Eso es lo ujú, que se conoce en la teología reformada como el ya, pero el todavía no. Cristo ya reina, ¿sí? Porque está en los cielos, o sea, ya fue coronado. En la cruz llegó su coronación. Y cuando Él asciende a la diestra del Padre, lo que nos está diciendo el texto es que Él reina. Efectivamente lo hemos visto y lo vemos en varios textos, nombrando a Jesús como rey, como que Él ya reina y como que sus redimidos están reinando juntamente con Él. En el libro de Apocalipsis vemos cómo ellos ven al Cordero desde el cielo y tienen todos los muertos en Cristo vestidos con vestiduras blancas, le ajá, glorifican porque Él ya está reinando y ellos están reinando juntamente con Él. Así que para nosotros el milenio, respetando a los hermanos premilenialistas históricos, que ellos sí creen en un milenio futuro, en un periodo de tiempo futuro de 1000 años, para nosotros ese tiempo es ahora. ¿Sí? Ese tiempo lo estamos viendo ahora. Cristo reina a través de la iglesia. La iglesia es el reino, debe ser el reino de Dios, no la iglesia física, sino la iglesia invisible, la iglesia universal, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por medio de nosotros, el Señor está manifestando su reino y es la presencia de la iglesia en el mundo lo que manifiesta el reino de Dios, lo que manifiesta la misericordia de Dios por un mundo que ya debería haber sido consumido, pero que si no es consumido es porque nosotros todavía estamos aquí. Pero algún día seremos levantados a encontrarnos con Él en las nubes para recibirle, así como en la antigüedad recibían a los grandes reyes a las afueras de la ciudad antes de que ajá, tomaran por posesión la ciudad, para entrar ajá. juntamente con Él a la ciudad. De esa manera seremos arrebatados a los cielos para encontrarnos con Él y venir ya para que Él establezca su reino de facto en la tierra. Su presencia esté en la tierra, juzgue a vivos y a muertos, destruya a sus enemigos y haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Te resumí la escatología amilenarista muy rápidamente, porque afortunadamente es muy sencilla, pero es más o menos lo que nosotros creemos, que es muy Ya, desconocido para la mayoría de los cristianos evangélicos de Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica se enseñó solamente el dispensacionalismo y tal vez algún tipo de premilenialismo histórico, y ajá, desconocen que esto que estoy hablando yo no es algo que yo me inventé, es algo que viene históricamente desde los primeros siglos. Es tan antiguo como el milenialismo, ¿sí? Pero pues no se ha enseñado mucho en la mayoría de las iglesias porque la mayoría vienen de corrientes premilenialistas, específicamente dispensacionalistas, ¿no? Entonces, pues no conocen mucho otras formas de interpretar la escatología bíblica. Edgar, lamentablemente ya, mira, estamos 1 hora 16 minutos. Se nos acabó el tiempo. Tenemos mucho que hablar. En realidad ha sido un tiempo muy bueno y muy bonito.
Bueno, algunas últimas palabras que quieras decirle a los hermanos que nos están escuchando, que vean este video. Bueno, quiero reafirmar lo que dije hace unos minutos. Hay 3 tipos de doctrinas. Todas son importantes, todas. Pero hay una doctrina terciaria en lo cual podemos diferir sin ningún problema. Una doctrina secundaria en lo cual debemos debatir, como esto de la escatología, debemos debatir, Ajá. pero somos hermanos y nos respetamos y nos amamos. Y una doctrina primaria que es innegociable. No podemos No equivocarnos ahí. podemos negociarla, ¿sí? Esos Exacto. son absolutos teológicos y que tenemos que defender a toda costa. Jesucristo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas diferentes en En un un solo solo Dios. Dios verdadero. Ujú. Jesucristo encarnó, la segunda persona de la Trinidad encarnó en María Virgen. Jesucristo nació de una virgen. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Jesucristo ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Jesucristo regresará algún día por su iglesia y a reinar sobre la tierra. Eso en gran Ha modo. resumido el evangelio. Resumir la ortodoxia cristiana, eso es innegociable, Así ¿sí? Y es. tenemos que defenderlo a toda costa. Estemos con los ojos abiertos y estudiemos mucho la palabra para no caer fácilmente en los errores que sutilmente llegan. Usted los escucha y ni siquiera se dio cuenta. Y cuando menos se dio cuenta, usted está creyendo mentiras. Mm. Mucho cuidado, porque ellos son muy sutiles. Como los hermanos de la iglesia Berea, ¿no? Como escudriñaban lo que Pablo les hablaba. Y ahora si los haces escuchar a otros pastores, si es que le dices, oye, estoy viendo en la Biblia, oye, ¿por qué estás viendo que no crees que suficientemente lo que yo te digo es lo correcto, ¿no? Imagínate a Pablo. Yo no creo que Pablo se ofendió. No, Para nada. Edgar, fue un gusto. Dios te bendiga grandemente. gracias. Hermanos, esto fue Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Gracias por haber visto este capítulo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias por escuchar Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Si usted tiene algún tema en específico sobre el cual desea escuchar y del cual le encantaría aprender más, puede escribirnos al correo electrónico notascristianaspodcast@masquepalabras.com, notascristianaspodcast@masquepalabras.com. Escríbanos al correo electrónico, los leeremos todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.